de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen provecho con Thaís Peñalver. Maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio, bienvenidos a Buen Provecho. Está con nosotros el profesor Daniel Barnaghi y hoy es un día especial para él también porque hoy es el aniversario de la creación del Estado de Israel y yo quiero cederle el espacio de mi editorial al profesor Daniel Barnaghi para que nos hable un poco sobre este día. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias y también bienvenido a nuestro querido invitado, mi colega, mi amigo, el profesor Eric del Búfalo. Eric tiene la cualidad que es muy poco conocido por las redes sociales. ¿Quién es poco conocido por las redes sociales? El profesor Eric del Búfalo. No creo. Casi no tiene seguidores. No creo. Sí, bueno, hoy es un día muy especial. Se celebra el decreto de las Naciones Unidas de la creación del Estado de Israel. Sobre esto ha habido muchísimas lecturas a través de la historia, porque en realidad se crearon dos estados. Se creó el Estado de Palestina y se creó el Estado de Israel. Y esos dos estados estaban destinados a convivir con unas fronteras delimitadas que los separaban. Sin embargo, una de las partes no aceptó la creación de la otra, por lo cual Israel se convierte en un estado. Inmediatamente después se suceden un conjunto de guerras inmediatamente y que afortunadamente Israel ganó, por lo cual se consolida como la única real democracia del Medio Oriente. Es una nación que es cierto que convirtió el desierto en bosques, pero la esencia del Estado de Israel no es necesariamente religiosa y mucha gente tiene, digamos, alguna confusión, porque aunque se le conoce como el Estado judío, y lo es, la esencia del Estado de Israel es seglar, es laica, donde por supuesto que hay grupos de ultra religiosos que tienen distintos grados de participación, pero usualmente es una participación baja en la vida civil del Estado. Y el Estado básicamente lo que hace es generar tecnología. El gran producto de exportación del Estado de Israel es la tecnología. Distintos tipos de tecnología. Es lo que se llama la tecnología para el desarrollo sostenible, porque son tecnologías que tienen que ver con aspectos limpios de la misma. Hay una gran cantidad de exportación de tecnología en electrónica, en medicina, en agricultura. Pero uno se sorprendería en pensar de que Israel también exporta arte, también exporta deportistas excelentes. El Estado de Israel, mucha gente piensa que antes no había nada ahí, simplemente había un desierto. No. Ahí han vivido judíos, católicos, árabes, desde, la ciudad de Jerusalén se funda 3000 años antes de Cristo, por lo cual siempre ha habido gente ahí, con todos los avatares de la historia que quizás en otra oportunidad podamos conversar. Pero para mí el principal logro de Israel, y más allá de la coexistencia de la cual poco se habla, por ejemplo, en el Parlamento israelí hay árabes, hay representaciones de distintas religiones y distintas nacionalidades que hacen vida en Israel. Pero para mí, y lo que yo tomo como ejemplo, aparte que me resulta muy inspirador todo lo que tenga que ver con Israel, y en particular con el concepto de desarrollo tecnológico, porque yo tengo toda mi vida en una universidad tecnológica, que es la Universidad Simón Bolívar, de la cual soy egresado de una carrera de tecnología, que es ingeniería eléctrica también, es la democracia. Es la construcción de la democracia a través de los consensos. Los consensos son puntos de encuentro entre desiguales, y donde a través de la elaboración discursiva y pragmática de la política
se tejen redes de relaciones y se construye un capital social positivo. Y si bien yo estoy sumamente orgulloso de ser judío y de tener cerca de mí a Israel como Estado, Israel para mí es mucho más que solo un Estado. Para mí Israel es el ejemplo de la búsqueda de la construcción de la democracia entre diferentes. Así que feliz aniversario a Israel. Bueno, ahora vamos a escuchar el intro de Libertad sin adjetivos. Libertad sin adjetivos, con el doctor Daniel Barnaghi, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Muy buenas tardes, maravillosa audiencia. Hoy en Buen Provecho es miércoles de Libertad sin adjetivos. Estamos con Thais Peñalver y con el profesor y doctor Eric del Búfalo. Eric, bienvenido a Buen Provecho y a este espacio. Gracias, Thais, gracias, Daniel, por invitarme. Por favor. Hay muchos temas en el tapete que nos gustaría conversar contigo, Eric, y creo que quisiera arrancar, si tú me lo permites, por el tema de ¿qué entiendes tú por diálogo? ¿Qué entiendes por consenso? ¿Y por qué? ¿Cuál es tu opinión con respecto a lo que está pasando en República Dominicana? Bueno, me hace la pregunta más difícil al comienzo, lo cual está bien. O sea, no vayamos al grano, vayamos al grano más bien. Yo estoy en contra, absolutamente, no del diálogo en sí mismo, no del consenso en sí mismo, sería absurdo, porque como tú muy bien explicaste, es el fundamento de la democracia moderna. Justamente porque yo creo en el diálogo y creo en el consenso, reprocho el falso diálogo y el falso consenso, porque cuando alguien cree en algo verdadero, lo que más detesta es la falsificación de aquello que cree verdadero. Entonces, porque es la negación misma de la propia verdad. Entonces, como yo creo que esta es la negación del consenso y la negación del diálogo, estoy absolutamente en contra. Pero por eso, porque sí realmente creo en el verdadero, no porque no creo en ninguno. ¿Crees que lo han satanizado? Por parte del régimen lo han utilizado, porque yo también creo en el diálogo y en la negociación. Sí. Creo que la salida de este régimen debe ser negociada, y pienso que ha sido satanizado y criminalizado intencionalmente por parte del régimen para que cuando llegue el momento de la verdad, que no es por cierto, los venezolanos no tengamos confianza. Aquí sí hay que distinguir entonces, cabe distinguir entre diálogo y consenso, ¿no? Para que exista consenso, cuando hay un consenso es cuando hay, pares, personas distintas que piensan distinto, pero que son pares, están en igualdad de condiciones y no están de acuerdo con algunas ideas. Y en esa disparidad de ideas confluyen para acordarse racionalmente un punto de encuentro. Eso es un consenso. Un diálogo no necesariamente está hecho entre pares. Puede estar hecho entre gente, incluso entre enemigos. Y para crear un diálogo en ese sentido, en este caso creo que cabe la palabra real, es negociación, que es la palabra que se usa a nivel internacional. Tiene que haber amenazas reales. Tiene que haber, suena paradójico y suena un poco terrible decirlo, pero en una situación, sea de guerra internacional, sea de conflicto interno, no hay negociación al menos que haya alguna amenaza real y en algún punto alguien vaya a capitular. Todas las negociaciones de este tipo ocurren en una capitulación. Por ejemplo, pongamos el caso colombiano que se cita muy mal, ¿no? ¿Cuándo ocurre, cuando Santos pone o saca sobre la... Por cierto, a entender muy mal hecho, pero eso ya es otra discusión, el diálogo con la FARC? ¿Después de qué? ¿Qué pasó primero? 4 años de discusiones. ¿Y antes de eso? Una posición de amenaza creíble del Estado colombiano en manos de Uribe, de que la FARC iba a ser reducida si no se sometía a la ley. Entonces, hasta que eso no ocurre, cuando los nazis se sentaron a dialogar, ya que estamos hablando de un hecho histórico anterior al terrible, que es la Shoah, lo que tú te referías al Estado de Israel, ¿no? Cuando los nazis se sientan a dialogar con los rusos y con los americanos. Lo hacen 2 veces. Al principio, antes de la guerra, para engañarlos, y al final, que es el diálogo real, para entregar o formalizar su capitulación. En el caso donde estamos del chavismo, solamente podría haber un diálogo, es decir, una negociación seria, para negociar la capitulación del régimen de Provio. Si no hay esa negociación, no hay ni consenso ni diálogo. Si no hay esa situación o ese escenario, es lo que quieres decir. Sí, exactamente. Y eso no existe en este momento. Para nada. Al contrario,
los proponentes del diálogo lo buscan en un momento donde no solamente el régimen está en posición de amenaza creíble, porque ya lanzó primero una Asamblea Nacional Constituyente, enfrió la calle y sometió además a las fuerzas democráticas a esa Asamblea Nacional Constituyente, sino que además lo hacen sin nada en la mano. O sea, ¿qué es lo que está pidiendo la gente de República Dominicana? ¿Qué es lo que van a ofrecer ellos? Bueno, que le den unas elecciones que están en la Constitución y que respeten los derechos humanos, que está en la misma carta que tú citas que consiguió al pueblo judío su Estado legítimamente. Entonces, no están negociando nada, porque son cosas que son inalienables del ser humano, que no son negociables. ¿Y qué es lo que está negociando el gobierno? Él va a ganar, porque sea lo que pase, él va a ganar. Que le reconozcan su Asamblea Nacional Constituyente y que le reestructuren la deuda. Dios mío. Entonces, y que le quiten las sanciones, o por lo menos que coadyuven, porque las sanciones no dependen de la oposición, no tiene ese poder ni esa fuerza. ¿Qué significa que un país, de alguna manera, esté viendo por los medios, las televisoras, las redes sociales, el que se esté teniendo que sentar en una mesa de, entre comillas, diálogo? Yo quiero tomar ese punto, los derechos fundamentales del ser humano. O sea, ¿qué clase de país, en qué nos hemos convertido? De que el tema de la discusión es, vamos a negociar para ver si ingresa la comida al país. Mira, hay una falacia que usan muchos asesores de la MUD, lo usan, que es la imagen del secuestro, ¿no? Donde te dicen, claro, eso no se puede, eso es innegociable, pero es que estamos secuestrados, tenemos que negociar con nuestro secuestrador que nos está violando nuestros derechos humanos. Cuando uno negocia con el secuestrador, cuando el secuestrado directamente negocia con el secuestrador, eso jamás ocurre. Uh-huh. No, el secuestrador es una presa del secuestrador. ¿Quién negocia exacto, sí, pero digamos, ¿quién negocia con el secuestrador? Yo nunca voté porque esta persona o estas personas me representaran a mí. O sea, yo no estoy en eso, pero ¿qué piensas tú? Nadie puede, la sociedad civil no se puede representar por otra persona que no sea ella misma, porque es una, digamos, en primer lugar, nadie tiene esa facultad de representar salvo que uno haya votado por eso. Exacto. Que es el argumento del cual se agarran para decir que la AN, lo que vimos estos 3 días de este falso apoyo sin quórum y sin debate, la asamblea era para justamente justificar que había... Eso darle cierta institucionalidad a lo que no existe, que no es real. Exactamente. Ahora bien, volvamos atrás, Daniel y Eric. Necesitamos, para ir a un diálogo, porque se dialoga, y aquí lo ha dicho muchas veces la profesora María Teresa Velandre, que es internacionalista, se dialoga con el enemigo. Uno no dialoga con sus amigos, uno conversa con sus amigos, uno se toma unos tragos con los amigos, uno disfruta con los amigos. Se dialoga con quien hay una evidente... Se dialoga cuando hay una guerra. Y cuando hay una guerra. Pero cuando tú niegas la guerra, no puedes afirmar el diálogo, porque tú estás negando la esencia del diálogo. O sea, por eso vuelvo al extremo. ¿Cuál es la guerra en este caso? ¿Es enconada contra las cuerdas por nosotros? Yo veo un gobierno que va a ganar las presidenciales, que van a acordar. Esto no es un gobierno, esto es un sistema totalitario. Por lo tanto, ellos ya ganaron todos los espacios, no importa quién pongan ahí. Así es. Eso es lo que tenemos que entender, porque ellos ganaron el espacio mismo, porque el espacio mismo lo neutralizaron. Sí, justamente ese es el punto que yo creo que queda para la siguiente sección, Eric. Yo creo que es una trampa tratar de vender una ilusión de democracia solamente porque tú uses un sistema que también se usa en la democracia. Yo creo que votar y elegir son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Y en casi todos los sistemas totalitarios hay elecciones. En Alemania Oriental había... Pero por supuesto, pero es que en Corea del Norte también, en Cuba, claro, que es el ejemplo de la Asamblea Nacional. La gente vota, pero no elige. La gente vota, pero no elige. ¿Cuáles son las estrategias que tú, desde el lado de la filosofía, que es de la parte, digamos, conceptual, pero desde el lado de la praxis de la política, crees que debemos hacer nosotros como sociedad? Porque hay una desesperación donde cada vez nos estamos quedando con menos herramientas y donde ya ni siquiera los líderes de un lado o el otro están escuchando a la sociedad civil, que tiene hambre, que tiene enfermedades y sobre todo que tiene miedo, porque no siente que haya futuro. Estrategias. Al regreso, tu respuesta. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia.
Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Eric, la sociedad venezolana en los últimos casi 20 años se ha debatido entre la esperanza y la desesperanza. En particular, una emigración que al inicio era selectiva y en este momento ya ni siquiera lo es, sino que todo el mundo quiere de alguna manera buscar otros derroteros fuera del país. Nos hacen ver que, bueno, tenemos unos índices de desesperanza muy altos. Te pregunto yo a ti, ante esta situación donde ni siquiera nadie está escuchando al rey, ¿cuál es nuestra esperanza? Danos esperanzas. Bueno, ajá. Te la puse fácil, ¿verdad? Muy fácil, cada vez más fácil está este programa. Como si dependiera de Eric. Sí. Yo solo pregunto. Es que el problema es que la esperanza no depende de nosotros. Pero sí hay esperanza, bro. Déjame explicar esto. Por favor. No, o sea, no depende de nosotros, me refiero a los que, digamos, tenemos algo que decir al respecto. ¿De qué depende la esperanza, Daniel, Thaís, en última instancia? ¿Qué es la esperanza? La esperanza es un estado de saber que todo va a salir bien cuando todo indica que no va a salir bien. O sea, es lo contrario de una expectativa, ¿verdad? Si yo digo, bueno, si yo compro un Bitcoin, esto va a subir en tantos meses porque está pasando eso, eso no es una esperanza, eso es una expectativa. Cuando yo estoy perdido en el desierto, ¿verdad? Y me dicen, sigue caminando, que la tierra prometida está ahí, y sigo a Moisés, eso es una esperanza. ¿Okay? Entonces puedo pasar 40 años siguiendo a Moisés. Imagínate tú, a tus antepasados, 40 años en un desierto y el liderazgo de Moisés, pero sigamos, bueno, que todavía es la esperanza. Que nosotros vamos a cumplir 20 eso años, o sea que nos faltan 20, eso no es nada. Entonces, eso es la esperanza. La esperanza es tener la certeza de que va a salir bien cuando todo indica que no. Por eso que la esperanza es de origen, digamos, más teológico que antropológico, ¿no? Correcto. O sea, hace falta creer en una fuerza superior para eso. Ahora, es ahí donde eso se manipula muy fácil políticamente. Y todos sabemos a qué nos referimos, porque cuando se usa la trascendencia, digamos, con fines políticos, caemos así en las peores cosas. Bueno, ese es el mesianismo político. No, eso es peor que el mesianismo político. Esa es la teocracia y nuque en germen digamos, de la charlatanería política. Entonces, ahí yo sí creo que tiene que haber salvación. Ojo, yo no estoy en contra del mesianismo. Hay pueblos que lo necesitan. No, yo estoy a favor del mesianismo. Bueno, somos, digamos, tu pueblo es el que inventó el mesianismo y por algo yo también. ¿Cómo no? Más bien, a veces no tener que no haya llegado el Mesías. Y hemos hecho otros inventos buenísimos. Estar esperando siempre el Mesías a lo mejor es lo mejor de todo, ¿no? Digamos, el mesianismo es pensar en la salvación cuando todo indica que no. O sea, imagínate, unos esclavos en Egipto, en medio del desierto, sin agua, nos vamos a salvar igual, chicos. Y se salvaron. ¿Ok? Entonces, yo no estoy absolutamente en contra del mesianismo para nada. Lo que estoy en contra es del caudillismo. O sea, creer que el Mesías es un ser humano, es un demagogo, es un populista. En eso es lo que yo estoy en contra, no de la salvación. Yo todo lo que hago, lo hago pensando en mi salvación, así lo digo, de aquí en este plano y más allá de este plano. Entonces, pensemos en la salvación. ¿Por qué? Esto que pareció muy abstracto, muy trascendente, muy teológico, no. Pensemos a nivel concreto, a nivel ético, pensemos en el bien. El bien existe. O sea, esto es una premisa que estoy dando en tu vaso. El bien existe. Wow. O sea, hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas. Entonces, cuando yo digo el bien, aquí me refiero a esto. Bueno, ¿somos personas buenas o somos personas malas? Yo, Eli del Búfalo, tú. Entonces tengo derecho a la salvación. Entonces, bueno, lucho por eso. El problema es que no estamos esperando un Mesías. Estamos esperando a un militar, a un caudillo, al presidente de una junta de condominio que me resuelva el problema, es decir, a otro. Estamos pensando con flojera, estamos pensando sin ética, estamos pensando sin esperanza, estamos pensando con flojera, no sin esperanza. Y se pone todo Discúlpame más dramático. Que te interrumpa, Thaís.
a estas alturas que la gente no haya abierto los ojos de quién nos está representando, es flojera de abrir los ojos. Bueno, no, pero yo quiero sumarme a ese comentario de la flojera, porque a estas alturas, después de 18 años, están esperando un militar, que los militares salgan. Después de 18 años, con un régimen de corte socialista, que nos está llevando al comunismo, con militares que lo soportan. Y todavía hay gente que dice, pero es que ¿cuándo van a salir los militares? Es más, esperan que salgan de un momento a otro para salvarnos. En la práctica, todo régimen socialista es militar, desde el principio, desde Lenin. ¿Por qué? Porque yo supongo que hay una autoridad única que decide qué es bueno y qué es malo para ti. Ahora, por eso tengo que ser autoritario, juro. ¿Tú crees que el pueblo de Venezuela en este momento está consciente de que estamos sometidos y secuestrados por un régimen militarista de corte socialista comunista? ¿Tú crees que el no pueblo lo suficiente, porque hay justamente una clase política que lo que procura es buscar su pequeño espacio, sus pequeñas cuotas de poder, cuando no vender sus bonos de PDVSA a costa de nosotros? Disculpa que sea tan claro y que a lo mejor no necesito para decirlo, pero es así. O sea, la gente no ve claramente, no tanto porque el régimen es lo que es, sino porque hay un señor en el medio que dice, yo sí soy la salvación. Pero no es como tú lo ves, no es tan malo, se puede dialogar, se puede exigir, podemos cambiar un representante del CNE y nos tienen en ese cuento por más de una década. Entonces es por eso que la gente no ve, porque su representante político, su supuesto guía o dirigente, le está diciendo una cosa que los hechos no dicen. Pero no le corresponde un momento de responsabilidad a la sociedad. Por supuesto. Bueno, ya basta ya. Yo puedo entender que hay intereses políticos, claro, pero la sociedad también tiene que reclamar, demandar, exigir. Por ejemplo, ayer, el lunes yo conversaba acá, le tenemos dedicado un espacio a la diáspora venezolana y estábamos hablando sobre el asunto gravísimo de los venezolanos en el exterior que se están quedando sin pasaportes, los tienen vencidos y los consulados están cerrados para los venezolanos. Y yo decía, voy a utilizar a la Comisión de Política Exterior, que la preside el diputado Luis Florido, y por acá, por el sistema, me decían, ¿y usted va a confiar en Luis Florido? No se trata de Luis Florido, se trata de la institución, que es la Comisión Permanente de Política Exterior, que le puede resolver el problema a todos los venezolanos que están en este momento en el exterior. No tenemos conciencia de eso, que tenemos que exigirles. Nos dicen, no, ellos no van a hacer nada, pero si tú no te plantas frente a tu representante y le exiges, no esperes que él haga las cosas solo. Bueno, hay dos lecturas ahí que son complementarias, más que, fíjate, sí, hay que exigirle a la institución, aunque no haya institución, por un lado, o que la institución sea puramente nominal, porque incluso la propia asamblea se ha minado a ella por dentro. Por supuesto. O sea, la ha minado el gobierno por fuera, pero ella por dentro ha hecho más para autodestruirse que lo que ha hecho el gobierno para destruirla a ella. Desde el primer día. Así es. Por eso que a veces cuando se habla de errores, bueno, sí, pero cuando uno ve una lógica continuada de errores, ya se vuelve un algoritmo, ¿no? O sea, ya un algoritmo no es un error, es una lógica. Es una política continuada. Una política continuada. Entonces, sí, hay que sospechar de todos aquí en este momento. Yo quiero interrumpirte para dos cosas ahí, hay que sospechar de todo. Fíjate, un pueblo que ha querido y ha buscado y ha luchado por exigir sus derechos, pero hay una parte del pueblo que quizás no tanto. Yo me pregunto, ¿el problema de base es de educación? Esa es la primera pregunta. Esto va a ser un poco pedante. Antes que vayas a la segunda pregunta, quiero despachar esto de una vez. Esto no es un problema de pueblo, esto es un problema de élites. En este momento histórico de Venezuela es un problema de élites, no de pueblo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que los que crean un sistema donde el pueblo puede expresarse, no es el pueblo mismo, no es María Petronila desde el barrio del Guarataro que te va a solucionar. Para eso están las élites académicas, económicas, políticas, comunicacionales, para convenir en cuál es el mejor sistema posible donde todos quepamos. Y como yo sé que tú me ibas a responder eso, viene la segunda pregunta. Ya estaba lista. Por supuesto. Si la política la manejan los políticos y la manejan las élites, ¿dónde está el interés común en destruir al pueblo? Por un lado. Y por otro lado, porque obviamente nunca en la historia de este país, ni siquiera en la época de las guerras federales, los indicadores sociodemográficos tienen los niveles que tenemos ahorita. Además, que es la primera vez en la historia del país que hay una regresión de más de 100 años en temas de salud pública. Sí, gravísimo. Entonces, dicho esto, ¿cómo puede ser que no solo que no haya un plan estratégico de lo cual hablamos en todos los programas, con todos los que vienen, porque a todo el mundo le pregunto cuál es el plan concreto para avanzar, sino yo te pregunto a ti, es lo contrario,
¿por qué el interés concreto en destruir por parte de las élites a este país tan maravilloso? Lamentablemente porque esa es mi sospecha, es mi intuición. La mayoría de las élites venezolanas son parasitarias de un modelo de Estado que quieren mantener a toda costa, sobre todo a costa de nuestras vidas. Y ese Estado, por más que lo queramos ver, no existe, ya no es viable. El Estado rentista, clientelar, ya no es viable. Ya no, no solamente porque PDVSA se quebró para siempre, eso ya no sirve para nada. No solamente sino porque además por el salto tecnológico. Sí, pero ¿tú te imaginas quitar el negocio de la minería en este país? El problema es, aquí quiero ser muy claro. Aquí tenemos dos posibilidades ahorita. Estamos en el umbral de la somalización. Exacto. ¿Okay? Porque Estado totalitario y somalización son perfectamente compatibles. Exacto. No es que, esto no es una diatriba entre Estado fallido y Estado totalitario. Todo Estado totalitario es un Estado fallido, porque es Estado de derecho fallido. ¿Qué significa la somalización? Significa un territorio que ya no es un país realmente, sino es un territorio, ¿verdad? Tiene una frontera. Con fronteras, donde pequeños amos se disputan, como en la Edad Media, el control. Entonces vamos a tener generales que se disputan el control de cierta explotación minera, otros que se disputan el petróleo, otros el contrabando, otros el tráfico de drogas y así. Y vamos a tener landlords, ¿verdad? Caudillitos, que se van a disputar depredadoramente la situación venezolana. Estamos muy cerca de eso. Si las élites no actúan y dicen, bueno, sí queremos un país, ellas también van a perecer como élites. Fíjate que ha habido otros modelos de sistemas totalitarios que han tenido otro tipo de grados de éxito. Por ejemplo, en la Unión Soviética se hizo desarrollo científico, se hizo desarrollo deportivo. Yo jamás voy a defender a la Unión Soviética porque además mis padres que sobrevivieron al Holocausto no pudieron continuar viviendo en el comunismo. Ellos escaparon del comunismo en el año 58, 2 años después de la Revolución Húngara. 4 años después, perdón, 54, 58. 2 años, 56 la Revolución Húngara, perdón por el mismatch. Entonces, yo te pregunto, ¿qué de bueno y a quién le ha traído esto que no sea solamente esas élites? Pero también me tengo que preguntar, aunque tú consideras que la señora Petronila del barrio Guarataro, por supuesto, ella ya hizo todo lo que tenía que hacer, incluso sacrificar a sus hijos. Porque o se sacrificaron, claro, porque además hubo 2 tipos de sacrificio, o hay 2 tipos de sacrificio. Uno de los que murieron en las calles, en las protestas, no solo en las de 2017, sino en todos los muertos que ha habido desde las primeras protestas. Por otro lado, los hijos que se han tenido que ir del país. ¿Dónde está el asidero para la reconstrucción? ¿Puedo ir un poquito atrás en el tiempo? Por favor. Yo sé que el tiempo de radio es muy rápido. Todavía te quedan hasta 3 minutos, sí. Imagínate. ¿Quién trajo el chavismo al poder? Petronila, Juan del Guarataro. ¿Quién trajo el chavismo al poder? Las masas populares. ¿Cómo empieza el chavismo? ¿Cómo se inaugura Chávez? ¿Cómo aparece Chávez en escena? Con un golpe de Estado Carlos Andrés, que se aplaudió. A lo mejor lo aplaudió Petra, Juan. Pero ¿quién lo aplaudió sobre todo? Rafael Caldera. Esas élites interesadas en que no le quitaran sus privilegios, porque Carlos Andrés lo que estaba de una manera a lo mejor un poco torpe, lo que estaba haciendo, o sea, el fin era bueno, el fin era quitar los privilegios a las élites para que el país pudiera respirar por fin y pasar del siglo XX al siglo XXI. Torpezas Carlos Andrés, muchas, pero digamos, visto una distancia parece un Churchill comparado con lo que hay en este mundo, ¿no? Entonces ahí empieza el chavismo. El chavismo empieza como un movimiento contra Carlos Andrés, apoyado por las élites, y continuará hasta que llega y se empieza el poder, con mucha gente que le prestaba aviones, que le prestaba medios, que hacía apología, que lo rodeaban digamos a los salameros de las élites. Entonces el chavismo lo ponen las élites. El chavismo, el pueblo pudo haber votado por él, pero el candidato Chávez llega a ser candidato Chávez por las élites. Entonces, bueno, por eso es que voy. Sí, ahí yo creo que pasó 2 cosas, Daniel. Una cosa era el cortoplacismo, lo obtuso de las élites venezolanas, y otro fue que además eso se le escapó de las manos en algún momento. Y Chávez fue incluso a por ellas, como dicen los españoles, contra ellas. Y aquí estamos en esta situación, en un país que perdió, digamos, solamente tiene un pueblo secuestrado, sino tiene a sus élites humilladas.
Tanto que están dispuestas a irse a una mesa de negociación en República Dominicana. Que no es una mesa Eso de es una negociación, humillación. no están negociando Claro, nada, eso. porque el derecho humano de tuyo, de Thais y el mío, no es negociable. Tampoco es negociable que el CNE sea designado de acuerdo a lo que contempla la Constitución. Eso tampoco debe estar negociado. Exacto, eso es lo que no sé. Eso está contemplado allá en la Constitución. Entonces Mucho menos las elecciones. Sí, la MUN está ofreciendo, digamos, el gobierno puede ganar todo, gana un poquito, ganó todo. La MUN no va a ganar nada en ningún caso, porque lo que ella puede ofertar no puedo decir, no, está ya dado. En estos procesos de negociación, todos estos anuncios, siempre hay una demostración de buena voluntad para poder sentarse en la mesa. ¿Cuál crees tú que ha sido la demostración de buena voluntad de Nicolás Maduro para que el día de hoy estén tomando un avión, una delegación para sentarse en la mesa con la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, supraconstitucional, que violó más de 40 artículos de la Constitución y todos nuestros derechos políticos? No me respondas ahora. Vamos a una pausa y regresamos, amigos, con más de Buen Provecho. Les estamos presentando Buen Provecho con Thais Peñalver, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando la reposición de este programa de archivo de RCR 750 AM. Son las 12:38. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 gigas gratis de bienvenida. Sí, 3 gigas gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. La especialidad del restaurante Montana Grill es la carne en todas sus presentaciones y cortes, pero también encontrarás sopas, aves, pescado y más. Todo fresco, preparado al momento y sabroso. Restaurante Montana Grill frente a la Plaza Candelaria, esquina Candelito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Baruta, minuto a minuto, con el concejal Héctor Urgelles. Vecino, no podemos dejar que nuestra calidad de vida siga cayendo. Poner freno al oficialismo también es tu compromiso. Baruta no desmaya. Es el momento de consultar a un urólogo. Los doctores Nelson Medero y Arturo Medero de la Unidad Urológica Integral Urodermi tienen la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Para desayunar, almorzar o cenar, te recomiendo el mejor restaurante de comida criolla, Los Pilones, donde probarás y comprobarás la mejor y auténtica comida criolla. Restaurante Los Pilones, el centro de la gastronomía criolla, donde la arepa es la reina. En Las Mercedes, frente al Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. En Global Therap reinventamos la manera de rehabilitarte con tratamientos personalizados y tecnología de punta. Atendemos tu posoperatorio de columna, hombro, rodilla, contracturas musculares y mucho más. No te confundas. Estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. Winston Churchill, notable estadista y primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial. Victoria a todo coste. Victoria a pesar del terror. Victoria aunque el camino sea largo y duro. Porque sin victoria no hay supervivencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El juez observa partida.
en el Clásico del Caribe. RCR Deportes y Trasnocho Hípico presentan el Clásico Internacional del Caribe. Este sábado a partir de las 5 de la tarde, escuche las incidencias del Clásico Internacional del Caribe en la voz del auténtico Héctor Alonso Rivas y Jesús Oropesa Egaña. El Clásico Internacional del Caribe con la participación de Tuki Montón, el Cubita y la de Horacio, representando al hipismo venezolano. El Clásico Internacional del Caribe este sábado por RCR Deportes, marcando la diferencia en espacios deportivos, y el canal de YouTube Sintonía Ganadora. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Queremos saludar a quienes nos ven y escuchan a través de la plataforma digital rcr.tv, también por vía del Periscope, en la cuenta de Twitter de Radio Caracas Radio, RCR 750. Antes de ir a la pausa le preguntaba a nuestro invitado, Eric del Búfalo, hay una Asamblea Nacional Constituyente, supraconstitucional. Eso significa que, habiendo violado más de 40 artículos de la Constitución vigente y todos nuestros derechos políticos, tiene un poder incluso por encima de Nicolás Maduro. Su representante está sentada en la mesa de diálogo, está allí. ¿Qué significa que esté allí la representante del poder supraconstitucional? Yo quiero dejar muy claro lo que es un poder supraconstitucional. Un poder supraconstitucional es un poder que está sobre la ley. Porque en una sociedad moderna, la primera ley es la Constitución. Si está sobre la Constitución, está sobre la ley. Es decir, está en el lugar de eso, está incluso más allá de las tablas de Moisés. Aclarando que la Constitución del 99 no acepta la supraconstitucionalidad. Es que ninguna Constitución puede aceptar. Por principio, pues si no, ¿para qué está la Constitución? Así es. Por encima ya no puede estar nada. Lo que está en la Constitución es lo que es un Estado supraconstitucional, es un Estado de facto institucionalizado. Es decir, un Estado de excepción. ¿Qué es un estado de excepción? Un estado donde mi vida, mis derechos, no están garantizados. Y están a la merced del poder. Así, de modo crudo y puro. Entonces estamos en esa situación. Estamos a la merced absoluta del poder. Entonces lo que se pueda negociar, si no se toca esa instancia, que es el estado de excepción permanente, que además que una revolución es eso, es un estado de excepción permanente, donde las leyes solo sirven como instrumento, no como fundamento. ¿Dónde estoy yo negociando? Voy a negociar las cosas abajo y voy a dejar ese estado supraconstitucional arriba, entonces no vale nada. Es decir, digamos, es como que yo hago un acuerdo con Daniel de vender mi apartamento con él a tal precio, pero yo tengo un poder supracontractual. Si no me gusta, te lo quito. Ustedes se sientan, acuerdan, firman, se toman las fotografías y llego yo, que tengo a la constituyente, y digo, todo lo que ustedes han firmado y acordado no tiene validez. No tiene validez. Y el apartamento igual es mío, no te pago nada. ¿Tú crees que eso puede ocurrir con todo lo que pacten? Eso no puede ocurrir, eso es lo que ha ocurrido. Okay. Fíjate, yo te quería hacer un comentario. Acaba de salir una noticia, yo no la he comprobado, no sé si es verdad, pero está en algunas redes de cierta credibilidad, que dice que Venezuela acaba de remover a su representante ante las Naciones Unidas, que es Rafael Ramírez. Todavía es extraoficial, pero corre por polvo. Corre en Reuters, que es una agencia seria. Exacto. Sí. Entonces yo quisiera preguntarte, cuando tú hablas de las élites, tú siempre, y acertadamente por supuesto, usas un plural. ¿Qué pasa cuando esas élites se fracturan dentro de ellas mismas? ¿Cuál es la perspectiva que eso le ofrece a este pueblo? Yo creo que ser también muy, muy claro, y voy a quedar muy mal con esto. Los chavistas, lo que llamamos el chavismo, no son una cuerda de oligofrénicos que porque por flojera o descuido o por antipolítica llegaron ahí y de pronto se instalaron y tienen 2 décadas gobernando, ¿ok? El chavismo responde a un modelo elitesco de gobernar, como el de Lenin, como el de Cuba, claro, como el de todos los modelos de izquierda. Lo primero que tenemos que hacer es pensar que son unos tontos y unos tonticos que llegaron ahí, unos ignorantes bobos que por milagro están ahí. Entonces hay que dejar de pedirle que rectifiquen. Okay. Entonces, las élites aquí, ¿qué son? Yo hablo de las élites orgánicas, no las élites digamos contingentes. A lo mejor alguien que está en un cargo pasa a... No, yo me refiero a lo que se llama antes las fuerzas vivas de un país. Digamos, las iglesias, los gremios, los comunicadores, los profesionales. Esos son las élites, las fuerzas vivas que mantienen la sociedad activa y dirigida hacia un futuro mejor.
Eso ahorita está fracturado porque justamente ellas mismas se han fracturado entre ellas, buscando la pequeñez, buscando que le reestructuren un bono, que le perdonen una deuda, que no le cierren el banco, que le den unos dólares a 10 bolívares, o sea, buscando lo miserable. Entonces, lo que actúan como pueblo paupérrimo, buscan un clap. Así, cuando la gente critica a la gente de los clap, a mí me da risa, porque el principal clap lo tienen aquí los empresarios y las élites que están cercanas al poder. Cadivi era una misión. O sea, esos son claps. Sí, son misiones. Incluso antes de Chávez, la sustitución de importaciones eran claps. Yo te voy a regalar a ti este mercado. Nadie se va a meter para que tú tengas ese monopolio y hagas la misma licuadora por 30 años sin ningún salto tecnológico. Y no lo van a hacer los chinos ni los japoneses que se metan y te va a proteger. Eso es un clap. Entonces, ese tipo de prácticas que aparentemente benefician a algunos, digamos, supongamos que nosotros tres, como ejemplo, disculpen la falta, digamos, que nosotros tres somos las élites venezolanas, pero si Daniel tiene un negocito por ahí, yo tengo otro por aquí, tú tienes un chanchullo por allá, o sea, ahí no vamos a operar como élites, vamos a operar como mafiosos, que al final se van a caer a cuchillazos entre sí. Entonces, la diferencia entre las élites y la mafia es que las élites tienen un sentido del bien y las mafias un sentido del mal. Disculpe que sea tan reduccionista, pero el tiempo es breve y creo que esa es la esencia de la cosa. Si las mafias operan por un interés mezquino, miserable, ¿verdad?, que es ganarse a costa del sufrimiento de otro algunos centavos, mientras que las élites piensan en el destino de sus hijos y en las tumbas de sus ancestros. Eso pasa en los países desarrollados. Los países desarrollados o no, los países a secas, o más bien, vamos a usar la palabra que cabe, las naciones, donde uno nace. Las naciones, donde están enterrados mis ancestros, donde yo creo que vivían mis hijos. Eso es lo que es una nación, a diferencia de un país. Son naciones por eso. Sin eso no hay nación. Lo que hay son territorios vandalizados, saqueados, digamos, que es lo que puede pasar en Venezuela si esto no cambia pronto. Reformulo la pregunta. Las naciones, donde las cosas funcionan, que es como lo entiende la gente, donde hay democracia, donde hay libertad de mercado, donde la gente produce, donde se van nuestros hermanos venezolanos a poder hacer una vida porque aquí no pueden. Allí operan esas élites siempre en función de sus beneficios o anteponen al país, a su nación, a la tierra que los vio nacer y después a sus intereses. Fíjate, Marx hablaba de las contradicciones del capitalismo, justamente. Él pensaba que como las élites al final eran antagónicas, ellas mismas se iban a carcomer entre sí, ¿no? y al final los proletarios iban a poder llegar. Eso no ocurre, ¿por qué? Porque en el fondo, eso es lo mismo que un condominio, un club. A lo mejor tú me caes mal, te dije, a lo mejor yo no aguanto a Daniel porque me separé en mi puesto de estacionamiento y le picho el caucho, pero al final yo sé que si yo destruyo la parte de mi edificio, todo el valor del edificio se cae. Entonces, si yo no tengo esta es la diferencia entre Estado, privado y común, que los comunistas se apropiaron. La nación es un bien común, no comunitario, no estatal, es común. Y la diferencia entre esos grandes países que tú hablas, que son muchos, es que yo tengo una relación entre lo particular y lo común absolutamente benévola. Clara, legal, legítima y benévola. O sea, yo sé que mi trabajo va a rendir fruto del bien común. Yo sé que el bien común va a rendirme beneficios personales, porque voy a tener un metro que funciona, una seguridad social, un hospital que funciona, una educación de calidad donde poder ir mis hijos. Entonces, se vuelve una dialéctica, se vuelve una convergencia de intereses. Eso es lo común, una convergencia de intereses que aumentan el bienestar y el interés de cada persona singular. Entonces es una dialéctica entre las cosas. Vamos a desmembrar a Montesquieu. Lo malo que le pase a uno me va a pasar a mí, así que yo voy a ponerme atento cuando expropien a una empresa de arroz, cuando expropien a la fábrica de azúcar, cuando no le den las divisas a la industria farmacéutica, yo tengo que reaccionar porque mañana me va a pasar a mí. Exactamente. Vamos a una pausa. Ya regresamos con más de Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Y buen provecho. Te habla Oscar Arnal. En Caracas, después de años de más de lo mismo, lo que hay es caos, miseria, hambre, basura e inseguridad. Me propongo convertir a Libertador en 10 municipios para solucionar los problemas. Vamos con el cambio. Bárrelo. Vota verde con Oscar Arnal.
Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. En Veregroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Veregroup, aliados en compras y envíos. Yo conocí a Rosiris Toro cuando luego de ser artesana entendió que tenía que asumir la lucha política y es la viva demostración de lo que puede hacer una mujer venezolana cuando se empodera y cuando asume la pelea. Vecino, soy Rosiris Toro. Queremos proponerte que nos acompañes, que gobernemos juntos. Nos encontramos en un momento bien difícil y adverso, pero queremos proponerte que no abandonemos los espacios que tanto nos ha costado construir. Acompáñanos a gobernar, defendamos a Sucre. Sucre tiene futuro. Haz tu cocina empotrada, closet o gabinete de baño y todo tipo de artefactos en Cosibela. Mejores precios en Caracas, imposible. Tenemos exhibición en El Paraíso. 20 años de experiencia. 0212-461-5578. 0414-284-5895. Cosibela, de ensueño. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Maravillosa audiencia, bienvenidos a nuestro último segmento de Buen Provecho, hoy con el profesor Eric del Búfalo, profesor de la Universidad Simón Bolívar. Hemos llegado a ustedes, o estamos llegando a ustedes, gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Calle en la gerencia de producción, a nuestra querida Juliet Córdoba en la producción. Los controles estaba César González, pero no lo veo. Y por supuesto con ustedes estamos Thaís Peñalver y este servidor Daniel Barnaghi. Yo quería hilar la última pregunta que te tengo con una invitación que le tengo a nuestra audiencia. Una de las personas que Thaís y yo entrevistamos recientemente es Víctor Guedes. Víctor Guedes ha hecho un trabajo que, a mi buen saber, entender y parecer, es un trabajo sumamente significativo en el tema de la ética. Él presenta un libro este sábado 2 en la Universidad Católica Andrés Bello, en el Salón Loreto, en el edificio de rectorado, y yo tengo el honor de presentar ese libro. Se llama Ética, Política y Reconciliación. Yo quisiera tratar de ir cerrando la entrevista a ti, Eric, con algo de un mejor sabor en la boca. Y justamente quiero tocar este libro de Víctor Guedes y esta invitación que le hago a nuestra audiencia para que tú nos digas, primero, por qué razón los argumentos éticos no han sido parte de los argumentos de nuestras élites nunca, o prácticamente nunca. Esa es la primera pregunta. Esta vez no te salió tan fácil. La segunda pregunta es, ¿cómo se va o se migra de lo que fue una reculturización por el resentimiento a una reculturización por la reconciliación? Es la misma pregunta por dos lados, si me permite. Sí, la importancia de lo ético. Ese es el problema de estar entre élites. Sí. Fíjate, es cortado, creo que tiene el mismo espíritu el pensador de origen brasileño pero español, que tiene un libro maravilloso que se llama Los enemigos del comercio. Son varios libros en realidad, son 2 tomos. Habla de la ética. De la ética moderna, es la ética del comercio, no es la ética del rey feudal. No, esto es mío, este territorio es mío y todas las mujeres y los animales y los niños están sometidos a lo que yo me dé la gana y los demás se mueren si no les gusta. Okay, eso no es la ética del comercio. Claro. La ética del comercio implica lo común, implica que tú puedas comprarme, yo pueda venderte y que tú no me robas lo que yo te vendo y tú no me robas lo que yo te compro. Entonces implica un estado de paz y de bienestar. Entonces, sí, está la ética como en sentido, digamos, trascendental del término, pero también hay una ética pragmática, que es cuando nosotros entendamos que cuando Venezuela es una sociedad abierta, es decir, una sociedad de mercado, donde se respetan las instituciones y el Estado de Derecho, cambia el juego, cambian las reglas y cambian los jugadores.
Entonces, nosotros no podemos, aunque la gente piensa que esto es una cosa que va a durar siglos y siglos, yo lo digo fácilmente, cuando cambia el juego, cambian las reglas, cambian los jugadores. Nosotros podemos pasar en Venezuela en 2-3 años a otra Venezuela. El único problema es quitar a la mafia que nos impide que esté ahí. Y digo, por eso es que no hablan de ética, porque no son élites que se degeneraron en mafias, y las mafias por supuesto no tienen ética, tienen simplemente intereses. Cuando salgamos de esa mafia, yo creo que la recuperación es rápida y es pronta, es inmediata. Coincido completamente contigo. Con esa respuesta de Eric, pienso que tenemos que hacer 2 programas, Daniel. Uno para hablar sobre nuestra clase política. Porque si los políticos son así, es porque en alguna medida nosotros, los ciudadanos, hemos tolerado que sean así. Nosotros los elegimos a ellos y nosotros los hemos tolerado a ellos. En la medida en que nosotros elevemos nuestras expectativas y nuestros niveles, entonces los políticos serán mucho mejores. Y hay una pregunta que te quiero hacer, por favor la respondes en 30 segundos. ¿Tú crees que nuestra clase política de oposición quiera gobernar a Venezuela? Yo creo que la mayoría no. La mayoría está muy acomodada siendo intermediadores de otros intereses. ¿Habrá miedo? Hay miedo, posiblemente, pero creo que hay beneficios en no ser gobierno, en no asumir el costo, sino estar muy cómodo siendo intermediario de intereses financieros, económicos con el gobierno. Si a ti te dijeran, Eric, vamos para que presidas la transición de Venezuela, ¿tú lo aceptarías? Eso es terrible, porque yo acabo de poner un tuit que digo que juraba ante el Dios de mi padre que jamás iba a aspirar a ningún cargo público, justamente para pero es que eso no es un cargo público, es un cargo transitorio. Digamos, pero que lo pongámoslo así. Sí, claro que lo haría. ¿Aceptarías? Claro que lo aceptaría. Con todas las consecuencias ¿dónde termina yo pienso que hay muchas, pienso por lo menos en 100 personas que vendrían antes que yo mucho mejor para eso, pero si la pregunta es un emplazamiento personal, sí, aunque dirían, mira, pero piénsalo bien porque está esta otra persona mejor que yo. Yo hago este sacrificio por mi país, aunque las 3 meses ya no sea repudiado. Hace falta, pero te lo voy a decir más rápido, a lo mejor tú no querías decirlo. Hace falta primero la transición y luego la elección, porque no podemos elegir, si no hay condiciones que permitan que, más allá de un voto, sea una elección que garantice la soberanía de mi voto. Si eso no está garantizado, no hay que votar. O sea, votar más bien es darle recursos a la tiranía. Entonces, por lógica, nada más desde el punto de vista lógico, primero tiene que haber la transición que instaure de una división de poderes que garantice con observación y casi tutelaje internacional que ese voto va a ser el que es, y después la elección. Con eso termino. Eso es lo que se llama la gran reforma política. Todavía no terminas. Ya que eres compañero mío de trabajo, y los dos estamos en la Simón Bolívar, una universidad maravillosa que yo creo que ambos amamos, debo preguntarte, ¿cuál es el rol de las universidades venezolanas en esta transición? Las universidades pueden ser un gran contrapeso, no solamente desde el punto de vista, digamos, técnico, de apoyo técnico, porque hay reservorio técnico e intelectual, sino también moral. Porque el universitario, digamos, es un trabajador, hasta cierto punto, parece un poco ridículo que lo diga así, desinteresado. O sea, está interesado por cosas por el conocimiento mismo, por la educación, no está interesado por el poder. Si alguien está interesado por el poder, no se mete jamás a profesor universitario. Última pregunta. Ese contrapeso, ese ojo crítico es esencial, creo que tiene un peso importante. Última pregunta, ¿está reñida la ética con la política? No, son dos cosas distintas, pero la política nunca puede ir contra la ética. Como decía Maquiavelo distinguía muy bien, y Kant, que la política no es la ética. Se juegan cosas, el objetivo de la ética es el bien o el deber, no el poder. Ahora, si ese poder va en contra del bien o el deber, entonces es un poder que hay que contener y incluso eliminar. Eso es despotismo. Y ese es el despotismo. ¿Y la política no es la ciencia del arte que coadyuva el bien común? La política puede coadyuvar a lo común. Ya lo común, fíjate, el bien común es bonita la frase, pero ya nada más que nosotros los venezolanos tengamos un objetivo común. No solamente un objetivo común, un espacio común donde poder intercambiar nuestras vidas como seres normales en otros países, poder trabajar y ser premiados por nuestro trabajo y ser castigados por nuestros delitos. Y un Estado donde además se nos garantice que nuestro bolívar va a valer un bolívar por un largo tiempo, no por 24 horas, ¿verdad? Eso ya es lo común, eso ya es un bien. Nos vamos con la señora María Romero. Thais, una pregunta. ¿Por qué tantos intelectuales venezolanos preparados y mi lindo país está destruido? Tremendo programa, felicitaciones. Amigos, que tengan todos un feliz fin, una feliz tarde. Ya estaban bien el viernes, imagínense ustedes. Que tengan una feliz tarde, muy buen provecho. Gracias, Eric, gracias Daniel. RCR presentó Buen Provecho
con Thaís Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en su centenario, presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos los virus, de lo molecular a la enfermedad. Todos los organismos sufren cambios debido a mutaciones.